¿Qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Joseph Navarro. Eh, ¿Sí? ¿Me logran escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Joseph Navarro. Muy buenas noches. Actualmente, bueno, el día de hoy me toca dictar el curso o el tema de elementos de contratos internacionales dentro del curso de Broker Internacional. Eh, permítame presentarme. Cuento con 10 años de experiencia en el sector agroindustrial, principalmente en el tema de exportaciones. He tenido la oportunidad de poder laborar en empresas líderes del sector agroexportador, tales como Damper y Camposol, eh, como comercial. Y bueno, ahora me desempeño como gerente comercial en otra agroexportadora que se llama Andes Alimentos y Bebidas, en la cual pues contamos con 4 divisiones de productos. Asimismo exportamos a más de 35 países y bueno, mi principal labor en realidad es enfocarme en el tema de lo que es las áreas de ventas y marketing dentro del corporativo. Con respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy, los objetivos de este tema, que más que todo son adquirir conocimientos básicos para poder realizar la labor de broker internacional de forma correcta. Asimismo es adquirir el tema de qué elementos o cuáles son las partes que forman en este caso, que forman parte de los principales contratos internacionales dentro de la labor de broker internacional. Y conocer y analizar juntos diversos factores que puedan afectar la labor de un broker, ¿no? Al momento previo, al emitir un contrato, durante y post, porque hay muchas, bueno, en el tema del comercio exterior, hay muchos casos en los cuales un simple factor o por el simple hecho de repente de no comunicar algo a tiempo puede acarrear un problema legal si de repente en el contrato no está debidamente especificado o detallado, ¿no? Bueno, es importante, antes de pasar a tocar el tema del día de hoy, puedan tomar en cuenta qué es lo que se necesita en realidad para poder realizar una labor de broker internacional. Lo primero que nosotros debemos de saber en realidad o definir es a qué sector o segmento nosotros nos vamos a desarrollar, ya sea, por ejemplo, en el segmento de, no sé, de pesca, de agro, de minería, de lo que fuese en realidad, y eso va a depender mucho de los conocimientos que ustedes puedan tener, de la afinidad que puedan tener con el producto, o como se sienten de repente ustedes más cómodos para poder tocar algún producto en específico. Es importante este primer paso porque de ahí arranca en realidad todo lo que viene hacia adelante, ¿no? El segundo punto es importante también es el tema del idioma. Recuerden que al realizar una labor de broker internacional, al menos en el tema del idioma va a ser una barrera, una limitante si no lo dominamos. Por lo tanto, siempre se aconseja al menos tener el dominio del inglés de forma fluida, ya sea al momento de escrito, podemos comenzarlo si de repente no lo dominamos de forma oral, y aprovechar el tema de las herramientas de internet que tenemos, ¿no? Para mandar correos y poder tener un acercamiento. Sin embargo, claro está que una llamada muchas veces tiene un mayor alcance si queremos hoy en día o nuestro objetivo es poder llegar a clientes nuevos. Luego está el tema de conocimientos, ¿no? En el tema de conocimientos partimos siempre de lo que son los conceptos teóricos y los conceptos técnicos. Con respecto al tema del concepto teórico es todo lo que involucra al producto o al bien que ustedes deseen comercializar, ya sea, por ejemplo, cosecha, programa, producciones por hectárea, no lo sé, ficha técnica, algún detalle del producto. Conocimientos técnicos vendrían a ser pues todo lo referente a lo que engloba el tema de lo que es comercio internacional, por ejemplo, el saber el tema de las partidas arancelarias, el saber el tema de los Incoterms, el saber el tema
no sé cuándo es, cuándo es una temporada alta, ¿no? En el tema de los fletes, cuánto nos costaría, cuál es el tiempo de tránsito de un flete, por ejemplo, de Callao a Europa, de Callao a Estados Unidos, de Callao a Asia. Eh, Posterior a ello, con toda esa información, pues en el tema de lo que es el broker internacional, tenemos claro el tema de lo que son las listas de compradores y la lista de proveedores. Ambas tienen que ser, mi recomendación siempre es, ambas tienen que ser verificadas. Siempre es importante conocer, al menos en el tema de compradores es mucho más fácil, claro está, porque la información de los proveedores es información que nosotros podemos tenerla a la mano, incluso la brinda Sonat. Con respecto al tema de los principales exportadores de algún producto determinado, ¿no? Claro, que hay herramientas de inteligencia comercial que te permiten determinar cuál es el ranking o el top, digamos, de un producto determinado. Te permite también saber qué cantidad de kilos ha movido en un tiempo determinado. También te permite conocer también el valor facturado y el precio promedio, ya sea mensual o por operación, ¿no? Por lo tanto, digamos que la lista de proveedores es una herramienta que, o es, digamos, una lista que ustedes deben de tener súper mapeado y deben también conocer al detalle. Y deben ustedes al menos tener unas dos, como mínimo, dos opciones, ¿no? Ya sea uno, digamos que sea para ustedes su proveedor estrella, por así decirlo, y uno que sea como backup para poder trabajar y no quedarse colgados. De esta manera ustedes pueden tener una mejor oferta al momento de salir y buscar clientes. Luego está el tema de la lista de compradores. La lista de compradores sí es en realidad, ¿quién no quisiera tener una lista de compradores y saber en realidad quiénes son las empresas que en su totalidad importan un determinado producto de Perú? Sin embargo, en realidad ese es el core del business, digamos, de parte del broker internacional. Es el corazón. Si no encuentras clientes, no vas a poder vender absolutamente nada, ¿no? Luego tenemos el speech, que se maneja en realidad, y el tema de manejo de objeciones con toda la información que uno ya va recopilando y va conociendo también del cliente, y posteriormente va al tema del seguimiento del tema de la postventa. Disculpen, que tengo una pregunta. Dice, ¿cuánto cuesta el flete de Estados Unidos a Perú? Bueno, por lo general, de viceversa, te lo puedo decir, de Perú a Estados Unidos, ya sea, por ejemplo, principales puertos, ya sea Nueva York, más o menos oscila en un promedio de 1.100 a 1.300 dólares. Si de repente necesito un inland o si tienes algún otro destino, pues claro, la tarifa va a subir. Y ojo, lo que te estoy comentando es un flete de un contenedor de 20. Un contenedor de 40, por lo general son unos 200 dólares menos, 150 dólares menos. Al final, los fletes son referenciales porque las líneas navieras son las que te brindan las cotizaciones de los fletes. Y claro, recuerda que mientras más grande seas y mayor transacción tengas con las líneas navieras, pues obvio que vas a tener un flete más competitivo. Camposol, por ejemplo, o el mismo Damper, o el mismo Sociedad Agrícola Virú, o algunas otras empresas más, tienen fletes muy competitivos, manejan más de 3.000 contenedores al año. Tienen tarifas preferenciales. Una empresa más pequeña, obvio que la línea naviera le va a cobrar un poco más, porque tiene menor tránsito. Bueno, esto es lo que ya les había comentado, definir el tema del sector, eso va a depender de lo que ustedes en realidad deseen. Luego está el tema del idioma, que en realidad las principales funciones del broker es generar una cartera de clientes, ser el nexo entre el exportador y el importador, y bueno, claro, realizar el tema del seguimiento postventa, pero para ello es importante y muy importante el tema del idioma. En el tema de lo que es broker internacional, ¿qué es un broker en realidad internacional? Yo lo pongo en realidad como, me gusta más la tercera definición que tengo dentro de la diapositiva, es ser vendedor freelance que trabaja por medio de comisiones. En realidad es trabajar para una empresa, pero sin ser parte de ella, por así decirlo, ¿no? Es ser un vendedor de forma independiente. Tú puedes en realidad recibir comisiones y trabajar como agente
para 4 o 5 exportadores, claro, sin generar algún tipo de cruce comercial, realizando una buena gestión y recibiendo comisiones por 4, 6, 8, 10 productos, los productos que en realidad tú desees enfocarte. La labor de un broker en realidad es una labor muy bonita. Yo siempre invito y recomiendo a las personas que se animen en realidad a esta travesía, y ojo, que la pueden realizar, la pueden realizar dedicándose al 100%, claro está, o también la pueden hacer desde, no sé, lo pueden hacer tranquilos desde su casa, en las noches, tomando 1 hora, 2 horas, revisando correos, revisando algún dato de algún importador, alguien interesado en algún producto que ustedes quieran comercializar, y poco a poco van creando su red de clientes, y de esta manera pueden ir gestionando las ventas. Ahora, la diferencia de un broker internacional y un representante comercial. Bueno, digamos que el representante comercial, si bien es cierto, también trabaja por comisiones. El representante comercial es un representante legal del fabricante. Por tanto, en este caso, al ser esa es la principal diferencia. El broker en realidad no tiene ninguna representación legal de la empresa. Si bien es cierto, se puede presentar como un agente o como un representante comercial, por así decirlo, entre comillas, como un agente comercial, perdón, no tiene ninguna representación legal con respecto al tema del exportador, ¿no? Bueno, con el tema de contratos internacionales, existen en realidad alrededor de más de 50 contratos internacionales. Yo en realidad les he puesto acá 2, pero es porque son, digamos, que los que más hoy en día se utilizan para el tema de lo que es el comercio internacional, digamos, el tema de exportación, y metido o abocado al tema de broker internacional. Por lo tanto, teníamos 2 principales: es el contrato de intermediación o el de agente comercial, y el contrato de compra y venta, ¿no? Ahora, he puesto un tercero, por así decirlo, porque que es el tema del PO. El tema del PO es el Purchase Order, que es, muchas veces puede reemplazar, en algunos casos, esta orden de compra. En algunos importadores hasta puede darse el caso de que reemplace un contrato de compra y venta. Muchas veces, más que todo en el tema de americanos, los importadores de Estados Unidos no suelen por lo general enviarte contratos, suelen enviarte estos POs, y de esta manera ellos ya dan por cerrado una venta o una compra en este caso. ¿Qué es un contrato de intermediación o de agente comercial? Bueno, en realidad este es el principal documento que ustedes en realidad deberían tener en consideración si desean realizar esta labor, y claro, deben de hacerlo antes de entregar cualquier tipo de información a sus proveedores o exportadores. Recuerden, ¿quiénes son sus proveedores? ¿Quiénes son sus clientes? Sus proveedores son todos los exportadores hoy en día acá peruanos, que son su brazo derecho de producción, y en su brazo izquierdo tenemos el tema de lo que son los clientes, ¿no? Ahora, este contrato de intermediación en realidad es el documento creado entre el exportador y broker internacional, donde se define el vínculo entre ambas partes. Asimismo, bueno, más que todo es la labor reconocida por parte del exportador como broker internacional, y que genera una comisión de por medio, ya sea fija o variable. Esto va a depender en realidad disculpen, se me olvidó la diapositiva. Esto va a depender en realidad de qué tanto ustedes también conozcan el producto. Recuerden que hay algo muy importante en este asunto. Conforme ustedes mayor conocimiento tengan del producto, del mercado, ustedes puedan obtener o puedan delimitar un mejor precio. Por lo tanto, conforme más alto sea el precio, ustedes van a recibir una mayor comisión por la labor gestionada. Sin embargo, el precio tiene que estar dentro
de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Sí, en realidad tengo modelos y me gustaría en realidad apoyarlos. Tengo modelos de contratos, pero en realidad, esta información se las presento más adelante. Sin embargo, les voy a dejar un link en el chat para que ustedes puedan navegar y puedan obtener el modelo del contrato de agente comercial. Ojo, que este modelo, si bien es cierto, en la página que les voy a brindar, sí es como tal, es un modelo, pero es una información que se tiene que ajustar de acuerdo a la realidad de cada uno. Cada empresa o por ejemplo, cada producto tiene sus detalles. Por lo tanto, siempre es importante, si bien es cierto, tomar el contrato como un modelo, ajustarlo, leerlo, y siempre mi sugerencia es de que un abogado le dé una chequeada previo a lo que ustedes hayan corregido. Claro está que de igual forma el exportador, ustedes al presentarle el contrato, su área legal lo va a revisar, pero es importante que ustedes también tengan una asesoría legal sobre ese punto. Con respecto al tema de los elementos, para el tema del contrato de intermediación, tenemos que los elementos del contrato son los siguientes, ¿no? La razón social, la dirección completa, ya sea el exportador, importador. Acá coloco exportador, importador, por la siguiente razón. Porque uno puede en realidad gestionar o generar una comisión, ya sea por la venta, si estamos hablando de una exportación, o ya sea por la compra, si estamos hablando de una importación. No sé si me dejo entender. A ver, lo que quiero indicarles es lo siguiente. Este contrato puede ser creado entre el broker o el agente comercial y el exportador con la finalidad de aplicar a una exportación. Sin embargo, muchas veces, y también he visto en algunos casos, donde, por ejemplo, empresas en el extranjero están dispuestas a realizar o a pagar un tipo de comisión por encontrar alguna empresa que le venda el producto que ellos están buscando. Por lo tanto, se convierte en un contrato sin intermediación, pero ya no entre un broker y un exportador, se convertiría entre el broker y el importador. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda sobre ello? Ok, prosigo. Luego está el nombre completo del broker, el número de documento de identidad, ya sea el DNI, el pasaporte, la duración y la terminación de este contrato. Es importante porque establece en realidad cuánto es el periodo del contrato, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, y es importante en realidad la emisión de este documento cuando quieres o cuando uno está tratando en realidad de crear o generar este tipo de labor. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien es cierto, los exportadores, y hablo de la realidad peruana, muchas veces ya no quieren trabajar con brokers, o trabajan medio año, 1 año, o 1 año y medio, y ven la manera de cómo quitar de lado, cómo ya no hacer partícipe al broker. Por eso es importante siempre, antes de que ustedes entreguen, por ejemplo, información
de sus clientes, el tema del contacto, los clientes, los emails, los teléfonos, quede claro en realidad que son cuentas que pertenecen a ustedes y la manera también de cómo se va a gestionar el tema de la comunicación, y las negociaciones y todo lo demás, pero todo eso va detallado dentro del contrato de intermediación. Por eso es importante este documento, en realidad. Y también estipular el tema del tiempo. No solamente el tema del tiempo, cuál es la independencia también de la gente, de la gente en este caso, ¿no? Posterior a ello tenemos el tema del territorio. ¿Qué quiere decir? Es como que hoy en día yo voy a ser, estoy siendo broker internacional, estoy cerrando, por ejemplo, un contrato de intermediación o de agente comercial con un exportador y le voy a decir que es no sé, mis países de los cuales yo voy a moverme para un determinado producto, ya sea mango fresco o mango congelado, por ejemplo, va a ser Japón, Corea, pero no solamente determino el tema de los territorios, es decir, el tema de los países, sino también es importante o se detalla, por ejemplo, algunas cuentas. La idea es que cuando tú te sientes en la mesa o cuando tú te sientes a negociar con el exportador con la finalidad de poder crear un vínculo como broker internacional es que no se genere ningún tipo de cruce comercial, porque al exportador en realidad, si es una cuenta que él no viene atendiendo, le va a interesar, porque la relación que va a haber entre ustedes le va a agregar valor. De lo contrario, le estaría restando valor y no tendría sentido el pagarle una comisión cuando él tranquilamente puede venderle de forma directa. Luego está la obligación de la gente, ¿no? Y las obligaciones también del exportador. Asimismo está la remuneración del broker. ¿Eso qué quiere decir? Ya sea puede ser porcentual o un monto determinado como broker para una categoría determinada. Como les comentaba, en este punto va a depender bastante también del conocimiento que ustedes puedan adquirir y que conozcan, por ejemplo, cuánto habitualmente se paga en una categoría, no sé, el tema de, por ejemplo, los porcentajes que se pagan como comisiones para la categoría de conservas, para la categoría de frescos, para la categoría de congelados, para un determinado producto se puede pagar más, de repente para un tema de los arándanos se puede pagar de repente un poco más que para los espárragos, y en comparación al mango también. O sea, al final va a depender mucho de cuánto ustedes conozcan también del producto y de la operación del mismo para poder establecer las mejores condiciones frente al exportador y, claro, que sean aceptadas por ellos mismos también, ¿no? Luego está la forma de pago de las comisiones. Eso va a ser se emite una factura, eso se va a pagar, no lo sé, a 30 días de que pague el cliente, a 15 días. O sea, al final, todos estos detalles que comento van dentro del contrato, porque es tu contrato de un marco conceptual que tú cierras, donde tú determinas todas las cláusulas de cómo vas a llevar esa relación comercial con el exportador para evitar cualquier tipo de problemas. Si no determinamos cómo nos van a pagar, ya sea, por ejemplo, a través de, no sé, transferencias bancarias, a 15 días, 30 días de que el cliente pague, o después de haber emitido tu factura, todos esos detalles, si no están claros, en realidad pueden generarte retrasos a ti en los pagos de tus comisiones. Y claro, claro está, incluso si tú no tienes también, si se genera, por ejemplo, un teléfono malogrado y la responsabilidad recae en ti, el exportador está en la obligación, o puede estar, si está, por ejemplo, estipulado dentro del contrato, de cortar o de retener parte de tus comisiones. Luego están las cláusulas de resolución y la legislación aplicable. Como en este caso, ambos, estás hablando de que el broker es peruano y el exportador también es peruano, pues aplican la legislación peruana, ¿no? Si fuera al revés, si fuera broker importador, pues aplicaría la ley del importador, en este caso de origen, ¿no? Este es un modelo. Solamente les detallo nada más. No tengo ahorita todo el contrato de agente comercial. Sin embargo, les puedo pasar el link para que ustedes revisen y detallen, ¿no? Como les comento,
ustedes deben de tomar en consideración que es de suma importancia el que ustedes puedan emitir este contrato de intermediación o de agencia comercial entre sus proveedores, que vendrían a ser los exportadores, y ustedes, con la finalidad de salvaguardar sus clientes en primer lugar y salvaguardar la relación comercial que pueda haber entre ambos y también el mismo pago de sus comisiones, ¿no? Hay 3 puntos importantes que se deben de considerar en este contrato y claro está el tema del tiempo, ¿no? Y claro, puede ser un contrato que puede ser renovable cada 2 años, 3 años. Al final eso va a depender de cómo expongan en realidad, creo yo, el exportador pueda percibir el valor que puedan tener ustedes como broker internacionales. Si ustedes les presentan pues alguna o indican que tienen pues cuentas que compran, no lo sé, pues estamos hablando de café, consiguen un cliente que compre 30, 40 contenedores, pues créanme que cualquier exportador va a estar feliz de poder trabajar con ustedes. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre el tema del contrato de intermediación? Ok, prosigo. El contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es el principal contrato que hoy en día se maneja en el tema de lo que es el comercio exterior. Con este documento, en realidad elaborado por el exportador, es un documento en el cual detalla o concreta ya una venta con algún cliente en el extranjero. Recuerden que el broker en este caso es el nexo entre el exportador y el importador. Por lo tanto, este documento debe ser firmado por ambos representantes legales de ambos lados. Ojo, acá no estoy hablando sobre el tema del broker, acá estoy hablando del resultado de nuestra labor. El resultado de nuestra labor es para cuando se genera la venta, se genera este contrato de compra y venta. Y este contrato tiene que estar firmado con la finalidad de también cubrirse de forma legal frente a cualquier situación por ambos, ya sea por el exportador y el importador. Asimismo, como les comentaba, es un documento que puede servir de sustento frente a incumplimientos, ¿no? Con respecto al tema de los elementos del contrato de compra-venta, ¿no? De igual forma, el contrato de compra y venta debe tener el detalle, o sea, digo, el detalle de toda la información del comprador y del exportador. En este caso debe tener la razón social, debe tener el número de VAT o de CIF, ya sea como se le llame en el país de destino, debe tener la dirección completa, el nombre del representante legal, debe tener el detalle para que te permitan en realidad firmar, ¿no? Luego está el nombre el nombre del exportador y de igual forma debe tener toda la información. Asimismo, acá sí entra el detalle de todo lo que en realidad abarca la venta que se ha realizado, ¿no? El detalle del producto vendido, el nombre del producto, ya sea, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, hablemos de granos andinos, si es quinoa, el detalle, si es una quinoa blanca, quinoa roja, quinoa negra, si es convencional o si es orgánica, qué calidad en realidad se ha vendido, qué cantidad se ha vendido, si estamos hablando que se ha vendido 20 toneladas, 40 toneladas, puede ser un contrato madre incluso, de ahí pueden salir varios contratos, o que simplemente es un único contrato y el tema del precio, el precio por la unidad que se ha vendido, si se ha vendido pues no lo sé, por kilos, si se ha vendido por toneladas, si se ha vendido en euros, si se ha vendido en dólares, no necesariamente un contrato indica que pueda ser únicamente en dólares, incluso puede ser en la moneda que en realidad ambos acepten. Puede ser en dólares, puede ser en libras, en la moneda en realidad que ambos logren acordar. La fecha, es importante que también se detalle la fecha de embarque, cuándo se va a embarcar esa mercadería, con todos los detalles que se haya determinado.
claro, independientemente a ello, también está el tema de lo que son los documentos, perdón, se debe indicar no solamente el tema de la fecha, sino el mes, sino también muchas veces algunos importadores son más exigentes y te piden la semana en la cual te van a, o necesitan la mercadería, ¿no? Y al momento incluso de poder cerrar un contrato de compra-venta, eh, muchos o algunos que, digamos, algunos importadores muy grandes, que es lo que muchas veces pasa, cuando nos tocan, por ejemplo, la puerta, cuando te cruzas con un importador grande, por lo general, muchas veces no considera un contrato de compra y venta. Lo que te envía, primero es un contrato de, ¿cómo le llaman? Marco legal conceptual general, donde te detalla todos sus requerimientos, ya sea de forma general, eh, por ejemplo, no lo sé, en el tema de documentos, en el tema de detalle de cómo vas a embarcar, de la mercadería que debes usar, del contenedor de cómo debe estar, y incluso algo importante, te piden incluso hasta seguro, que tengas un monto determinado de seguro, y también te aplican penalidades. Luego te envían, por ejemplo, por último, una orden de compra, pero, eh, pero voy a esto, al tema de la fecha de embarque. Muchas veces te colocan, o muchas veces son exigentes por esa misma razón, porque cuando te colocan un detalle o una fecha determinada y no la cumples, y si tú has firmado o tienes de por medio una penalidad que ya está determinada, claro que va a ser una pérdida para ti. Por eso es importante en realidad el tema de la labor del broker internacional, porque no solamente sirve para poder generar el nexo entre el exportador y el importador, sino que en este caso también la labor del broker internacional es velar por el cumplimiento y hacerle seguimiento de que toda la venta en sí se realice y se cumpla conforme se ha acordado. Otros elementos del contrato de compra y venta son la conformación de mercadería, que en este caso pues te detalla la forma de empaque, en qué va a ser cargada la mercadería, ya sea por ejemplo si estamos hablando de quinoa, si va a ser una bolsa de papel, una bolsa de polipropileno, si hablamos de espárragos, si va a ser, no lo sé, en lata, si es una conserva, va a ser en frasco, si va a ser, por ejemplo, en una caja, en un trade, todo el detalle te lo tiene que detallar en el contrato. Si incluso, no se necesita que esto vaya, por ejemplo, paletizado, o que vaya con sunchos, que el contenedor vaya forrado, todos esos son detalles que muchas veces se colocan también dentro del contrato o le llaman también dentro de las instrucciones de embarque, que es un anexo al contrato de compra y venta. Sin embargo, algunos clientes suelen colocar también esta información. El tema del destino es importante porque dependiendo también de los Incoterms que ustedes cierren, ya sea FOB Callao, ya sea pues CIF New York, CIF, no lo sé, Amberes o lo que fuese, va a determinar o va a aplicar el tema del precio, ¿no? Donde se puede indicar también incluso para el destino para evitar confusiones. Y créanme que en empresas grandes también ha pasado, por error humano se colocan, pues todo ya está digitalizado, un clic errado y el contenedor puede ir a otro destino. Bueno, como les había comentado, el tema del precio, que es prácticamente lo referente en el tema de Incoterm, para poder limitar el tema de las responsabilidades, que es importante, el tema de las responsabilidades del exportador y del importador, ¿no? Y luego está el tema de las condiciones y plazos de pago, ¿no? Acá sí es importante que puedan tomar en cuenta y tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Muchas veces, con respecto al tema de las condiciones y plazos de pago, es donde se pueden generar vacíos y en donde muchos de los casos, algunos importadores toman ventaja sobre esto, ¿no? Una cosa es detallar
el tema de la condición en la cual tú vas a trabajar con el importador, ya sea pues una transferencia bancaria, o es darle crédito, o simplemente vas a hacer una cobranza a través, una cobranza. Por lo tanto, posterior a ello, después de haber delimitado tus condiciones, determinas tu plazo de pago. Con respecto al tema del plazo de pago, por lo general, ¿qué es lo que hacen muchos exportadores? Eh, los exportadores toman en consideración la fecha de zarpe de la nave como fecha de referencia para empezar a correr el tema del crédito. Por ejemplo, si le quieres brindar un crédito al cliente, puedes decirle, ok, colocamos o vendemos o realizamos esta operación o cerramos esta operación con una transferencia bancaria a 30 días de fecha de BL. ¿Eso qué quiere decir? Si hoy en día estamos 11 y hoy en día ha zarpado la nave, ok, perfecto, entonces son 30 días contando a partir del 11 de diciembre, que es la fecha de zarpe de la nave. Le llamamos fecha de BL, que es que es en realidad el BL uno lo obtiene una vez que zarpa la nave. Por lo tanto, es tu fecha de referencia. Y de igual forma pasa cuando si tú quieres, por ejemplo, detallar o estipular si quieres realizar alguna cobranza, la cobranza la puedes incluso realizar a través de banco, ¿no? Que hace una cobranza, y es lo que muchas veces ha pasado acá. No solamente basta con colocarle CAD en un contrato, que es el Cash Against Documents. Siempre hay que ser detallista, siempre hay que ser minucioso. No pequemos del hecho de por considerarlo, por ahorrar tiempo, podemos generarnos un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros colocamos, por ejemplo, en un contrato, solamente cerramos con el cliente y ustedes verbalmente y por escrito, por ejemplo, podemos indicar que esto va a ser una cobranza bancaria? Pero al momento de emitir el contrato, nosotros emitimos el contrato y colocamos únicamente CAD. CAD significa, como les habíamos comentado hace un momento, Cash Against Documents, que es cobranza contra documentos. Pero la cobranza contra documentos se puede trabajar de dos formas. La cobranza contra documentos de forma directa, es decir, el embarque sale, tú tienes los documentos y se le envía los documentos al cliente de forma directa. El cliente recibe los documentos y te paga. Sin embargo, tú le estás otorgando, o tú tienes en realidad un alto nivel de riesgo, porque tú ya le entregaste. Recuerda que el BL es como el cheque. Quien tenga un cheque a la orden, quien tenga el cheque es dueño de la mercadería, ¿no? Y si no lo conoces, pues corres el riesgo de que de repente no te paguen, ¿no? Y es diferente, por ejemplo, trabajar una cobranza a través de banco. Los documentos zarpa la nave, van al banco del cliente, en este caso, y el banco no suelta o no libera los documentos, sino a que hasta el cliente no haya cancelado. Por lo tanto, es una operación de menor riesgo y más segura para el exportador. Y claro, también para ustedes, porque ustedes van a cobrar, o la comisión de un broker internacional se cobra una vez que el cliente pague. No, es ilógico pensar que una vez que nosotros hemos realizado una venta, vamos automáticamente a recibir la comisión. La comisión se paga una vez que el cliente haya cancelado, y si el cliente se le ha otorgado, por ejemplo, una línea de crédito de 90 días de fecha de BL, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, como broker internacionales, no vamos a recibir nuestra comisión pasado los 90 días después, y esto es, yo diría que no 100 días después de la fecha de embarque, porque mientras llega el dinero y al final el exportador tramita tu pago, prácticamente pasa una semana más. Por lo tanto, es importante este detalle, ¿no? Y si ustedes colocaran, como les había comentado, CAD se puede trabajar de diversas formas. Si dejas muy ambigua la puerta, el cliente puede tomar ventaja sobre eso. Pero si le pones un CAD through the bank, ya eso es claro, o sea, es súper claro como el agua. O sea, es una cobranza documentaria, pero una cobranza documentaria a través de banco. O sea, hay cosas que en realidad dentro del contrato
definitivamente tienen que estar detalladas, tienen que estar estipuladas y no debe de haber margen de error, con la finalidad de evitar cualquier tipo de contratiempo, porque al final, ya sea un cambio en el precio, en el Incoterm, en el destino, todo puede afectar a la operación y puede traer de lo que pudo haber sido, de la que pudo haber sido una operación positiva, puede terminar siendo una operación negativa, con pérdida, ¿no? Y lo otro es el tema de los documentos que involucran la venta. Por ejemplo, si hablábamos, por ejemplo, de quinoa, ¿no? Si estábamos vendiendo quinoa orgánica, cuando nosotros vendemos quinoa orgánica, pues hay en algunos países, por ejemplo, de Europa, te piden algunos análisis detallados, como el análisis de pesticidas, análisis, por ejemplo, de micotoxinas, aflatoxinas, te pueden pedir, no lo sé, algún análisis de metales pesados, de repente análisis de herbicidas, de lo que fuese, pero todo eso va detallado dentro del contrato. Claro está, porque ¿qué es lo que puede pasar en realidad? Recuerden que tu punto de partida o el punto de partida de nosotros de la venta realizada y de lo que tú puedes conversar por el cliente o detallar por el cliente o tener ida y vuelta de correos, ya sea llamadas, mensajes de texto, lo que fuese, pero digamos que tu documento de sustento de lo que es el acuerdo final entre ambas partes es el contrato. Y si el contrato no está claro, puede generarte, lo vuelvo a repetir, puede generarte una pérdida o ya sea para el exportador y también para ustedes, ¿no? Y claro, cualquier documento adicional o análisis adicional para algún producto determinado involucra un costo adicional, por lo tanto el precio varía. Y si varía el precio, automáticamente varía todo tu contrato, ¿no? Luego están las condiciones especiales de ser requeridas, ¿no? Algunas condiciones, cláusulas especiales, por ejemplo, cuando comentamos, por ejemplo, el tema de cláusulas especiales, muchas veces en el tema de los exportadores, y más que todo en el tema del agro, siempre se se recalca el tema de lo que es fenómenos naturales, o le llaman acciones de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Que si en caso, por ejemplo, pase no lo sé, un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña, o no lo sé, pues un desastre natural, un huracán, no sé, inundaciones, tormenta, lo que fuese, que puedan afectar, por ejemplo, directamente, no sé, al campo, en sí la operación, el exportador, por ejemplo, pueda tener la potestad de cancelar el contrato, y de igual forma el importador. La idea con el tema de los contratos en realidad es que también ambas partes puedan, en este caso el exportador y ustedes también, porque van de la mano trabajando con el exportador, puedan cubrirse. ¿Qué es lo que pasó en realidad, por ejemplo, este año con el tema de los frijoles, ¿no? Durante el primer semestre, el año pasado, como saben, tuvimos el tema del fenómeno del Niño y hubo muchas lluvias en el tema de lo que es el tema de la costa, el norte, donde en realidad se siembra o se concentra el 80% de la siembra de los frijoles, ¿no? En el norte del país. Por lo tanto, al tener demasiada agua, o en este caso, perdón, un año hubo mucha agua, se sembró y cayó pésimo, y cuando también falta agua y quieres sembrar en realidad, también te afecta el tema de la producción y no tienes en realidad, o muchas veces los agricultores, al saber esto, deciden no sembrar y ya no tienes producto. Por lo tanto, ¿qué pasa si cerraste un contrato para poder atender durante ese primer semestre y no tienes cosecha? O sea, no hay forma en realidad de poder atender esa venta. O te quedan dos opciones: o renegocias con el cliente para la nueva cosecha. Perdón, tienes tres opciones: renegocias con el cliente para la nueva cosecha, o simplemente le dices la segunda es puedes respetar el contrato y prácticamente te vas a hacer harakiri. Y la tercera es simplemente decirle al cliente, anulas el contrato, porque no va más, no puedes sostener algo que en realidad no sabes qué es lo que va a pasar acá a futuro.
Por lo tanto, es importante estas cláusulas de fuerza mayor que en realidad te brindan al exportador principalmente, más que todo en el tema de agro, porque depende mucho del campo, algún fenómeno, algún desastre que pueda pasar, que pueda afectar de forma directa al producto, pero de forma drástica, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, sí, se les voy a pasar el link, no se preocupen. Es más, ahorita que estamos conversando, se los envío. Ese es el link. El link que les acabo de pasar es para el tema del contrato internacional, pero para el contrato de agente comercial. En realidad, en plan cameral, ustedes van a poder en realidad visualizar todos los contratos internacionales que puedan haber hoy en día en el mercado, que son alrededor de más de 70. Ojo, que son modelos, se los vuelvo a repetir, son modelos que, que a ustedes les servirán como pauta y como referencia para crear sus propios contratos. Vuelvo a repetir, cada producto tiene sus diferentes campañas, producciones, hectáreas, lo que fuese, que al final y cada también parte de lo que es el tema, ya sea estás hablando de fresco, de congelado, de conserva, va a afectar o va a tener que ser modificado ese contrato de acuerdo a lo que tú quieres ofrecer en el mercado. Acá les presento, por ejemplo, un ejemplo de contrato de compra-venta solamente, para que puedan tomarlo como referencia. Se coloca algún número de contrato, se coloca el detalle del comprador, el detalle del vendedor, qué producto estás vendiendo, la cantidad, el precio, los detalles, el empaque, la fecha de embarque. Se coloca asimismo el tema de las condiciones de pago en el banco en el cual ustedes, por ejemplo, se va a recibir la mercadería, el tema del seguro, los documentos que en este caso van a involucrar a la venta y el tema de las condiciones especiales o cláusulas, ¿no? Claro está que acá, por ejemplo, falta un segundo anexo donde va indicado el monto total del importe del contrato para evitar cualquier tipo de confusión. Y de esta manera, pues, se garantiza que todo, por ejemplo, lo que se ha venido acordando o revisando con el cliente o negociando, esté detallado en este contrato. Recuerden, el contrato tiene que estar firmado por ambas partes. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ok, perfecto, continúo. Y el tema de lo que es el PO o la orden de compra, ¿no? Si bien es cierto, no necesariamente un PO significa o enviado por un cliente, significa que sea un contrato un contrato internacional. En realidad es lo más cercano a, porque ya es un compromiso, no es, no es no es como decir, perdón, no es que sea un compromiso, en realidad ya te están dando una orden, te están indicando que efectivamente te están haciendo un pedido, pero no es un contrato. Si bien es cierto, muchas veces no puede ser de repente no se puede aplicar como sustento legal frente a algún de repente reclamo o algo detallado. Sin embargo, en el tema de los POs de parte de los clientes y principalmente en los clientes de Estados Unidos, que son los que más usan este método, por así decirlo, para ellos sí forma parte de una compra. O sea, y es algo que efectivamente ellos dan por cerrado. Y que claro, se sustenta con los correos, a diferencia de un contrato. Un contrato efectivamente tiene sustento legal
a diferencia de la orden de compra. Sin embargo, en el tema del PO, algunos importadores también envían su PO firmado y también piden la firma del exportador, dando para ellos validez del acuerdo llegado, ¿no?, entre ambas partes. Por lo tanto, la orden de compra o PO es un documento enviado por el comprador a manera de contrato y es un documento donde indica el compromiso del exportador en el cumplimiento de un producto determinado. Acá les detallo, bueno, he tenido que lamentablemente borrar muchas partes del PO porque es un PO que yo recibo de uno de mis clientes, pero se los brindo para que puedan tener una referencia de cómo es que en realidad un cliente, este es un cliente, me parece, creo que es de Canadá o de Estados Unidos, no, sí, Richmond, Canadá, de cómo es que envía la información. Por ejemplo, acá coloca el detalle, en la parte de arriba va del logo de la empresa, es como que si en realidad te envía algo membretado, o sea, porque sí te envía con todas las de la ley. O sea, si bien es cierto, no es un contrato que, vuelvo a decir, que tenga marco legal, es un compromiso de parte, ya es una ejecución, es una por parte del comprador, en este caso, donde también te indica, en la parte subsiguiente de arriba, está el detalle, por ejemplo, de la empresa, luego va el detalle de quién es el exportador, te indica también cuál es el número total de bolsas que está comprando en ese momento. Acá también te da el detalle, por ejemplo, de qué producto está comprando, a qué precio determinado, y algunas instrucciones puntuales, ¿no?, que, como les comentaba, por ejemplo, en el contrato se indicaba que, por ejemplo, qué documentos son necesarios, qué cantidad máxima, en qué contenedor vas a tener que sacar. Acá te indica que es un contenedor de 20 y no de 40. Y también te indica el tema, por ejemplo, que no sé si se pudieron dar cuenta, en la parte de arriba derecha te indica las condiciones de pago y que Incoterm se ha cerrado, que es importante. Y, por último, en la parte de atrás te indica, va firmado por parte del cliente, y nuevamente te indica qué cantidad te está comprando, a qué precio y cuál es el valor total de esa orden de compra. Acá he borrado la parte donde va nuestra firma. Sin embargo, ese es, digamos, un ejemplo de un PO que envía un cliente, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ok? Y por último, siempre me gusta comentarles acá lo siguiente. Es importante que ustedes conozcan a su cliente. ¿Por qué? Porque es muy diferente el poder negociar con un distribuidor a negociar, por ejemplo, con una empresa que, por ejemplo, está abocada al tema del food service o al tema de retail. Conforme ustedes vayan o conforme puedan mayor información obtener de parte de sus clientes potenciales, mejor va a ser su probabilidad de éxito en el tema de la negociación, y claro, va a ser también mejor el precio al que ustedes puedan sacarlo. Las condiciones en las que se cierran, o el precio que se cierra en un retailer, es totalmente distinto a la de un importador. Claro, los márgenes son más altos, sin embargo, por ejemplo, las cantidades pueden ser menores, las exigencias también pueden ser mayores, y el importador pues te puede mover mucho más volumen. Sin embargo, y te puede ajustar más en el tema del precio. Por eso es importante en realidad conocer a detalle de quién es el cliente de ustedes, para que puedan, en este caso, poder optimizar la labor que puedan realizar como broker internacional, y de esta manera maximizar sus utilidades. De momento, bueno, esto sería todo por el tema de hoy, de elementos de contratos internacionales.
Quisiera saber si tienen alguna última pregunta, algo que no les haya quedado claro, encantado de poderlos atender. Ok, ok, si eso es todo, en realidad, les, a ver, les agradezco, les agradezco por el tiempo, gracias en realidad a ustedes. eh, la información o al menos o la diapositiva estará colgada, me parece, dentro del curso de lo que es Broker Internacional. Cualquier duda, igual me pueden escribir, les doy mi correo sin ningún inconveniente para poderlos atender o para poderlos ayudar. Ha sido un gusto, muchas gracias a todos en realidad por su tiempo y les deseo una buena noche, que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias.